El tema de estas dos últimas semanas ha sido el debate generado por la decisión del Ministerio de Educación Nacional y del presidente de la República de retomar el regreso a clase de los estudiantes en medio de la emergencia sanitaria. El 12 de marzo, cuando comienza la emergencia sanitaria, los docentes, estudiantes y padres de familia nos vimos abocados a generar unos procesos académicos en medio de abundantes obstáculos y de muchas fallas para generar una educación en la virtualidad o educación remota o a distancia, que el Ministerio de Educación Nacional llamó trabajo académico en casa. En ese proceso de adaptación, para poder comprender esa adecuación, se adelantaron procesos educativos en medio de la crisis y hubo que asimilar algunos ejercicios de práctica pedagógica a los cuales no estábamos acostumbrados y generar unos procesos de comunicación entre los padres de familia y docentes y estudiantes para poder concretar la mediación del trabajo autónomo y poder apoyar a los padres de familia dentro de ese nuevo proceso de aprendizaje. Durante todo ese proceso, el Ministerio de Educación Nacional ha venido apoyando a través de un marco jurídico transitorio y a través de un marco teórico también transitorio para poder apoyar ese proceso de desarrollo académico en casa liderado por docentes, padres de familia y estudiantes. En ese proceso de adaptación, el Ministerio de Educación Nacional genera unas directivas, genera decretos, genera circulares y genera unas resoluciones, lo cual permite abrir el camino para poder ir trabajando sobre unos procesos a los cuales no estábamos acostumbrados y a los cuales pues comenzamos a generar una especie de ensayo, una especie de improvisaciones, y poco a poco nos fuimos adaptando. Hoy, a este momento, pues hay muy buenos ejemplos de resiliencia, de creatividad y de disciplina de docentes, padres de familia y directivos frente a ese proceso. Pero es bueno resaltar acá el trabajo que se viene haciendo en el Ministerio de Educación Nacional desde el programa Todos Aprender, que se hace acompañamiento a los grados de transición y básica primaria, focalizando a 4.500 instituciones educativas del territorio nacional. Ya se están haciendo acompañamientos mediados por la TI. El primer proceso se comenzó de la mano de los docentes, acompañándolo en la caracterización de los estudiantes y elaboración de materiales que permitieran iniciar el proceso académico en casa. Los tutores del programa Todo Aprender acompañamos a los docentes en matemática, lenguaje y educación inicial y partimos de las dificultades que tienen los docentes y su fortaleza para ir elaborando esas medidas de contingencia, los cuales pues hemos trabajado fuertemente lo que es la elaboración de guías y la adecuación de otros materiales pertinentes para poder encontrarnos con esos estudiantes. El programa Todo Aprender se basa en los procesos virtuales que están manejados en la plataforma Colombia Aprende. Hay a disposición de todos los docentes y tutores un material muy amplio para poder generar tanto en físico como por herramientas virtuales unas herramientas que nos permitan complementar la formación de las prácticas pedagógicas. Tanto formadores como tutores hemos venido también produciendo algunos recursos digitales para docentes, padres de familia y estudiantes para fortalecer esas prácticas pedagógicas, recursos que se encuentran en Colombia Aprende. Ya cumplido todo ese proceso de adaptación, de reorganización, de flexibilización de currículo, de flexibilización de evaluación, de gestión de ambientes de aprendizaje remotos, el Ministerio de Educación Nacional define en las dos últimas directivas, la directiva 011 del 29 de mayo
y la directiva 012 del 2 de junio, que el trabajo académico en casa se extiende hasta el 31 de julio. A través de estrategias que refuerzan el trabajo que se ha venido haciendo con los estudiantes. O sea, continuamos hasta el 31 de julio con el proceso de trabajo académico en casa. Y nos dice que a partir del 1 de agosto de 2020, previo análisis y valoración de las condiciones territoriales de la pandemia, del contexto de cada establecimiento educativo, realizado entre Secretaría de Educación Certificada, Secretaría de Salud Territorial, los directivos docentes y la comunidad educativa, se decide cómo continuar el trabajo educativo. Es decir, si se da continuidad a la modalidad de trabajo académico en casa o cuál será el momento indicado para la implementación de manera gradual y progresiva de la presencialidad bajo esquema de alternancia. O sea, el 1 de agosto es simplemente un punto de partida que nos permitirá aceptar la alternancia si cumplimos con unos requisitos. Si no se cumplen con esos requisitos, no podemos regresar a la presencialidad alternada, porque el derecho a la vida está por encima de otros elementos. Entonces, a través de la autonomía escolar, la institución educativa, con su comunidad educativa y con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, definen en qué momento va a comenzar ese proceso de alternancia. Entonces, nosotros no podemos entender que este proceso de alternancia es un proceso arbitrario, es un proceso el cual es obligatorio y el cual tiene el punto de partida obligatorio el 1 de agosto. No, primero tienen que cumplirse unos requisitos, darse una caracterización de estudiantes, docentes y padres de familia, generar unos imaginarios que nos permitan a nosotros llegar con ciertos estudiantes al proceso académico del trabajo en casa. Y entonces ese trabajo académico en casa, la continuidad del trabajo académico en casa, implica ir de forma gradual pasando a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, teniendo en cuenta que realidades territoriales, la evolución de la pandemia, el consentimiento de la familia y el asentimiento de los estudiantes, de tal forma que el retorno gradual nos permita ir al escenario de una presencialidad con una dinámica de interacción que faciliten la integración de parámetros que demandan las medidas de biodiversidad y el distanciamiento físico de los estudiantes. Entonces nosotros tenemos que entender y desbaratar unos mitos que tenemos, pues, que están haciendo peso en la mente de los docentes, de padres, familias, estudiantes, y que tienen lógicamente ahorita mismo una inestabilidad emocional en estudiantes, padres, familias y docentes, porque se está hablando de obligatoriedad y la gente está pensando en una masificación de la presencialidad, y eso no se puede hacer. Por ejemplo, ya existe la posibilidad real de que algunas instituciones educativas no pueden ir este año a la presencialidad porque el virus está en un alto índice. Entonces, de acuerdo a ese índice, es más, si el índice sigue subiendo de contagiados en muchas ciudades, no hay posibilidades de la presencialidad, porque la única razón de cura del coronavirus es el aislamiento. Entonces, dentro de ese proceso de trabajo académico en la institución educativa, hay unos procesos de contaminación, unos riesgos de contaminación para los estudiantes, padres, familias y docentes muy, muy fuertes. Y entonces la misma norma nos dice que el trabajo académico en casa se mantendrá como pilar educativo hasta el final de este año. O sea, existe la posibilidad de que nosotros este año, de acuerdo al comportamiento del virus, no vayamos a las instituciones educativas, no tengamos la posibilidad de ir. Y si vamos a la institución educativa, ¿a qué vamos? Vamos a entender que es de vital importancia readaptarnos nuevamente.
flexibilizar ese currículo y entender que nosotros vamos a un reencuentro con los estudiantes, vamos a un proceso de readaptación con los estudiantes, a retroalimentar aprendizajes, a retroalimentar procesos de evaluación. Vamos a atender inquietudes a los estudiantes, vamos a complementar el trabajo académico que venimos realizando en la casa. No vamos a trabajar contenido, a saturar de contenido a los muchachos. Inicialmente no podemos llegar con eso, ni podemos llegar a solucionar procesos de evaluación, porque esa no es la idea. La idea es readaptarnos nuevamente, comenzar un proceso de readaptación. Y dentro de esto es importante entender que no todos los estudiantes van al colegio, no todos los padres de familia van a llevar a sus estudiantes al colegio, no todos los docentes van a ir al colegio, no todos los directivos van a ir al colegio, porque hay que cumplir con unos protocolos de bioseguridad, y quien no cumple con esos protocolos debe quedarse en la casa. Y entonces, bueno, aclararle a los docentes que no va a haber despido masivo de docentes, ni tampoco los estudiantes que no puedan hacer presencialidad van a perder el año. Los docentes que no pueden asistir a la institución siguen con trabajo académico en casa. Igualmente los estudiantes que no pueden asistir a la institución porque no cumplen con los requisitos que están planteados para la bioseguridad, entonces siguen con trabajo académico en casa. Y es bueno leer una parte para los docentes, la parte textualmente de los lineamientos, que dice que para el efecto es necesario tener en cuenta lo establecido en el numeral 411 del anexo técnico de la resolución 0666 del 24 de abril de 2020 y la circular 030 del 8 de mayo de 2020 del Ministerio de Salud y de la Protección Social, los cuales establecen que los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidad preexistentes identificadas como factores de riesgo para morbilidades preexistentes para COVID-19 deben realizar trabajo remoto. No dice en ningún momento que se va a despedir a las personas que no cumplen con esos requisitos. Pienso que sería un error, un despido masivo en este momento, que de pronto el gobierno lo esté pensando, pero ahora no creo. No se vayan a estresar por eso, que este no es el momento para poder pensar en un despido masivo de docentes que tienen una limitación por cuestiones de salud, que no pueden cumplir con su trabajo en la presencialidad de la institución debido a una pandemia que pone en peligro la vida, pero pueden cumplirlo en la casa. De igual manera, estudiantes y padres de familia. Entonces pienso que esa gradualidad debe darse, y tiene que darse tarde o temprano. Ya a nivel mundial, muchas instituciones educativas regresaron ya al modelo de la alternancia, y es lo que se está utilizando a nivel mundial, porque tarde o temprano los estudiantes tienen que volver a la escuela, y no puede volver masivamente, tienen que volver gradualmente, tienen que volver alternadamente, porque tampoco se puede suspender el trabajo académico en casa, que ha venido dando resultados excelentes, para irnos a una presencialidad masiva que podría generar una reactivación de la pandemia en los jóvenes sobre todo, o una contaminación masiva en las casas de los estudiantes. Entonces pienso que esa gradualidad debería ser con calma, y que el gobierno se apresuró en colocar el 1 de agosto para ese comienzo, aunque repito que no es obligatorio. Pero si hay instituciones que ya cumplen con ese proceso, pero sobre todo universidades donde existe la prioridad de trabajar con estudiantes en la presencialidad, porque tienen materias donde ven laboratorios o materias donde ven práctica, es importante que se comience a hacer el ejercicio con las universidades públicas y privadas, y se comience también a mirar qué colegios de bachillerato con los alumnos de grado 10 y 11 pueden cumplir con esos requisitos. Creo que este año no es posible que los niños vayan al colegio. Estudiantes de transición y de básica primaria no deben ir al colegio, porque existe un peligro, un riesgo muy grande con los niños. Los niños son más vulnerables, los niños son un poquito menos dóciles,
y la conciencia de la protección de la vida en el ser humano ya en adulto es más que en los niños. Entonces es importante entender que esa posibilidad de volver a las instituciones educativas se tenga muy en cuenta que la masificación no es prudente y que los niños tienen unos derechos fundamentales, pero la Constitución política dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Bendiciones.